Hola chicas, EIC 2020. Bueno, ahora nos convoca el comportamiento de el voltaje y la resistencia en un circuito paralelo. Entonces vamos a ver este comportamiento a partir de una simulación y vamos a obtener la resistencia a partir de la distinción que hemos hecho inmediatamente atrás del voltaje. Bien, montemos un circuito que consta de una fuente de poder, una resistencia R1 y una resistencia 2. R2, estas dos resistencias se encuentran en paralelo con respecto a la fuente de poder. Nótese que los extremos de cada uno de los componentes están a un mismo color. R1 está color rojo, línea que va al positivo de la fuente o ánodo, e igual que la resistencia R2, terminal de superior. Por el terminal inferior nos encontramos con segmentos que van hasta el cátodo de la fuente de poder, también R2 y R1. Hemos colocado un multímetro para obtener el valor de la fuente de poder con respecto a su voltaje. Muy bien. Miremos a ver cuánto nos registra dicha medición. En este momento la fuente de poder registra 12 voltios, de acuerdo a lo que nos indica el multímetro. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a desplazar la punta de prueba del multímetro en cada uno de los terminales de las resistencias, manteniendo fijo la punta de prueba negra, y después esta comienza a desplazarse en cada uno de los componentes R1 y R2. Muy bien, miremos pues. Primer desplazamiento, la punta de prueba va al extremo superior de R1 y la punta de prueba negra permanece en la fuente de poder. Miremos qué voltaje registra. Se observan 12 voltios. Muy bien, o sea que sigue midiendo el voltaje registrado en la fuente de poder. Vayamos con el siguiente desplazamiento. La punta de prueba se desplaza a la parte superior de R2 y la punta de prueba negra sigue en la fuente de poder, y la medida que registra es 12 voltios. Muy bien, ¿qué pasa ahora si desplazamos la punta de prueba del multímetro por su lado negro o la parte inferior de la resistencia R2? Vuelve y nos registra 12 voltios. Volvamos a desplazar la punta de prueba del multímetro por la parte inferior de R2 y al mismo tiempo nos registra 12 voltios. Y por último, desplazamos la punta de prueba nuevamente al pin superior de la resistencia R1 y nos marca 12 voltios. ¿Qué podemos concluir? Cuando conectamos un multímetro a la fuente de poder nos registró 12 voltios. En esta situación volvemos a conectar un segundo multímetro a la resistencia R1 y nos marca 12 voltios. Al igual que la tercera medición que se hace sobre la resistencia R2. Nos vuelve a marcar 12 voltios. ¿Qué podemos obtener como conclusión? Que los voltajes que ocurren en las ramas donde están R1 y R2 son iguales al voltaje de la fuente. Dicho de otra manera, voltaje total es igual al voltaje 1 y al voltaje 2. Bien, pasemos a la resistencia. Cuando queremos calcular la resistencia, simplemente hacemos el recorrido de corriente por cada una de las ramas e implementamos un multímetro en cada rama, en este caso sobre cada resistencia. Sobre la resistencia R1 se ha colocado un multímetro para registrar el voltaje 1 y sobre la resistencia 2 se ha colocado un multímetro 2 para registrar la caída de tensión sobre la resistencia número 2. Muy bien, vamos a trabajar con el triángulo de la ley de Ohm como un elemento de ayuda, cosa que ustedes ya saben cómo se manipula. Bien, sabemos con anterioridad que la corriente total, ¿sí?, en un circuito paralelo es la sumatoria de las corrientes
que hayan en dicho circuito. Para este caso entonces la intensidad total es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2. Reemplacemos de acuerdo a la ley de Ohm la intensidad total. Entonces intensidad total será voltaje total sobre resistencia total. Y hagamos el mismo ejercicio para I1. I1, que la corriente que atraviesa R1, entonces será igual al voltaje que está presente en los extremos de la resistencia sobre el valor de dicha resistencia sumado al equivalente de I2 en la resistencia 2. De acuerdo a la ley de Ohm, entonces nuevamente I2 es igual a voltaje que está presente en los extremos de la resistencia 2 sobre dicha resistencia. Muy bien, sabemos que el voltaje V1 y el voltaje V2 es igual al voltaje de la fuente, entonces lo reemplazamos como tal. Al hacer dicho reemplazo, simplemente factorizamos voltaje total al lado derecho de la ecuación y lo vamos a cancelar con el voltaje total que está al lado izquierdo de la igualdad. Entonces procedemos a cancelar dicha variable. Por lo tanto, nos ha quedado entonces que 1 sobre resistencia total es igual a la suma de los inversos de las resistencias. O sea, 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Hacemos la operación, una suma de quebrados. Entonces tenemos al lado derecho de la ecuación que R2 por 1 da R2 más R1 por 1 da R1 sobre el producto de R1 por R2. Nos interesa hallar es la resistencia total. Al hallar la resistencia total, hacemos el desplazamiento al lado derecho e izquierdo de la igualdad y obtenemos que R1 por R2 es igual a la suma de R2 más R1 multiplicado por la resistencia total. Nos interesa es hallar resistencia total. Por lo tanto, resistencia total es igual al producto de las resistencias involucradas, R1 por R2, sobre la suma de las resistencias involucradas. Ordenando, entonces, obtenemos que la resistencia total es R1 por R2 sobre R1 más R2. Esta fórmula aplica para cuando entonces tengamos dos resistencias en paralelo y queremos hallar la resistencia equivalente entre las dos. Pero vimos en el proceso que la resistencia total es igual, o resistencia equivalente es igual a la enésima resistencia conectada en paralelo a través de una suma de sus inversos. Muy bien, entonces dejamos hasta acá y chicas, no se pierdan, déjense ver.